buenas tardes. Disculpen que debido al proceso en que ustedes se van incorporando, pues estamos manteniendo esta conversación de amigos llena, pues propia con los chascarrillos propios de una cafetería, lo que pasa que sin acercarnos a la barra, yéndonos a distancia. En principio, yo les decía a nuestros ponentes que esta sesión pretendíamos que fuera un prólogo de una serie de ciclos que queremos abordar en el primer semestre del 2021. Nosotros estamos planeando el 2021 diciendo que tenemos algunos temas que nos parecen que van a marcar un poco el desarrollo social y que van a venir unidos a dos vectores transformadores que son la transición digital, que ya la vivimos, esto es una prueba más de esa transición digital, y a la transición ecológica. Pero junto a eso, y si se fijan en el documento que mandábamos, en la entrada que hemos puesto, hacíamos mención a un librito de Edgar Morin que apareció a finales de octubre, ¿no? Y que es curioso que en el prólogo de ese librito, Edgar Morin nos hace un canto al primer informe famoso del Club de Roma, los límites al crecimiento, que él además lo asocia a que mientras los efectos del 68 quedaron diluidos, porque de alguna manera fue una explosión, de alguna manera en busca de cambio del sistema, al final a él lo que le impacta y lo resalta mucho es esa visión sistémica del informe de los límites al crecimiento y esa visión preocupada por los temas ecológicos. De hecho, en ese año, en el 72, se celebró la primera cumbre de medio ambiente en Estocolmo y si uno mira los papeles de aquella cumbre de la ONU en Estocolmo, vería que asistió muy poca gente. Sin embargo, el propio informe del Club de Roma tuvo un impacto grandísimo, derivado quizá porque coincidió con una crisis del petróleo, una de las múltiples crisis del petróleo, y eso llevó a ver el informe como una especie de aldabonazo de que el tema de ese recurso estratégico podía ser un tema delicado para el desarrollo de las sociedades avanzadas. Pero él plantea en ese pequeño libro una serie de incertidumbres que están también en los libros que han escrito Pepe Alcamí en colaboración con Eduardo López Collazo y en el libro de Pandemocracia de Daniel Innerarity. De alguna manera son planteamientos que nos dicen que estamos ante una crisis que nos ha puesto en cuestión todo, incluido esos maravillosos sistemas sanitarios que teníamos y que María Saiz, que los lleva siguiendo desde hace mucho tiempo y que es muy conocedora de ello, pues ha visto cómo aquel mito de que teníamos un excelente sistema sanitario pues se ha puesto en cuestión a los 2 meses de empezar la pandemia, con una situación muy crítica y donde incluso, y nos consta porque el capítulo hizo muy al principio de la pandemia, hicimos una sesión con el grupo vasco del Club de Roma, en el cual invitaron a una persona que se dedica a los temas de inteligencia artificial, que es muy brillante, y al cual incluso el gobierno vasco, con mucha responsabilidad, le había pedido una serie de estudios y de análisis, incluso de algoritmización de cómo se iban a ir rellenando sus UCIs, con un fracaso total. O sea, al final la crisis nos ha desbordado a todos. Y ante eso nosotros nos quisiéramos plantear, y de ahí la invitación, cómo están nuestros sistemas de prevención de estas pandemias, qué es lo que podemos sacar ya en claro de ellas. De hecho, el propio profesor Alcamí pues resalta en su libro la relación que hay con este tipo de crisis, con el tema de nuestro comportamiento con la naturaleza y cómo estamos asediando a los ecosistemas y cómo estamos de alguna manera acosando a la biodiversidad. Pero él plantea también varias cosas, de que nada nos sirve el encontrar la bala de plata que ellos llaman, de las vacunas, si al final no nos planteamos que de alguna manera la ciencia debía guiar nuestros pasos y que a veces la sanidad y la economía no son de alguna manera palabras que puedan ir unidas en determinados momentos, sino que hay que optar y tendríamos que optar por la sanidad y tendríamos que optar también por el desarrollo humano. Lo mismo nos pasa con los sistemas sociosanitarios, María. O sea, yo creo que una de las cosas que tendremos que hacer una reflexión es qué tendríamos que hacer
para atender a una sociedad que tiene muchas más crisis por detrás de esta crisis de la pandemia. Y lo mismo nos ocurre con los temas que plantea el profesor Innerarity. Él insiste en un tema que es un tema muy querido del Club de Roma. Es que estamos en una civilización sistémica en la cual cualquiera de los sistemas interaccionan entre ellos y en una civilización que crece en complejidad. Y al crecer en complejidad nos encontramos que a veces resolvemos los problemas mirando solo una de sus facetas. El Club de Roma no es un club que se dedique solo al medio ambiente. Fue conocido por ese informe de 1972, pero sin embargo desde el principio el Club de Roma tiene dos objetivos muy claros. Uno, el desarrollo humano, y eso significa ir más allá de las transiciones ecológicas y digitales, y ahí entran aspectos que María ha tratado en las charlas estas que a veces dan en la televisión de cómo hay que comportarse en los hospitales y en los sistemas sanitarios, pero también en las dudas que han surgido en torno a la intimidad, como dice el profesor Innerarity en su libro. Y ese desarrollo humano viene unido también a el desarrollo de sistemas de solidaridad, a sistemas de alguna manera de la visión del otro, de no encerrarnos en nuestras pequeñas cápsulas. Y esto, desgraciadamente, las sociedades avanzadas tendemos a pensar solo en nosotros. Y entonces pensamos que si hay una vacuna que se va a gestionar a menos 100 grados, para nosotros no será problema. Pero no será problema para todas las zonas del territorio de esta España desigual que tenemos. O no será problema para otros países que no tienen las capacidades económicas que podemos tener en estas economías avanzadas. Y al mismo tiempo esas desigualdades llevan a situaciones de exclusión y llevan a situaciones de marginación. Y sin embargo, nos creíamos antes muy poderosos, hace 15 o 20 años, creíamos que estábamos acosando a los virus, y sin embargo ahora nos damos cuenta de la fragilidad. Somos una especie frágil y una especie que además no hemos generado sistemas de gobierno que nos permitan atender a las crisis. Este tema de la gobernabilidad junto al tema del desarrollo humano fueron los que motivaron la creación del Club de Roma, y esa debía ser un poco la guía de nuestros debates, cómo a través de los debates empezamos a pensar qué variables deberíamos de considerar y cómo podríamos ponerlas en manos de quienes tienen que tomar las decisiones públicas y cómo les podíamos hacer aportaciones desde el mundo del conocimiento y de la ciencia, de la cual nuestros tres participantes hoy pues son expertos. Yo ya me callaría aquí y daría la palabra al profesor Alcamí, que nos cuente qué es eso de que hay en un momento de su libro que dice, esta no es la última, a lo mejor la otra se está gestando ya. Y por eso nos permitimos decir, bueno, pues háblenos ustedes ahora de la penúltima, luego de la última le volveremos a invitar dentro de 4 o de 6 meses. Así que, don José, tiene usted la palabra. Vale, muchas gracias José por esta invitación. Yo voy a dar una visión quizás un poco distinta a las habituales, ¿no? Es la visión de un virólogo y que trabaja en investigación en virus, ¿no? Yo a mis estudiantes siempre les insisto mucho, digamos, en el estudio de la evolución, ¿no? Cuando hablo de virología o de inmunología. Y una reflexión que les hago siempre es que solo hay en este planeta, digamos, dos grandes amenazas vivas, ¿no? Para el hombre, que son nosotros mismos y los virus, ¿no? Entonces los virus corresponden a lo que llamamos la evolución biótica, ¿no? Y a las amenazas bióticas de la evolución. Es decir, que las extinciones no se producen solo porque cae un meteorito hace 65 millones de años y se extinguen los dinosaurios, o porque existe la gran extinción por el cambio en la atmósfera, sino que la vida sobre el planeta es una lucha evolutiva continuada, ¿no? Entonces, pues poneros, si queréis, algunos ejemplos, ¿no? Pero un poco el mensaje final es que vivimos en una situación de incertidumbre biológica muy superior a la que se acepta normalmente. Y lo que no quiere decir que no sea conocida, pero que no es una incertidumbre que se transmita o que sepamos transmitir adecuadamente. ¿Por qué esta no es la última pandemia? Bueno, porque ya hay algunas en marcha, hay algunas amenazas más en marcha. Y yo distinguiría 3 tipos. Por una parte sería la expansión de enfermedades que ya se están produciendo. Es el caso de las enfermedades transmitidas por mosquitos. Hemos tenido en España
un aviso en Andalucía este verano con la fiebre de Nilo Occidental, ¿no? Que ha afectado a pocos casos. Pero esta es una epidemia que puede crecer y que, bueno, en su forma grave de encefalitis tiene una mortalidad entre el 5 y el 10% y ha causado más de 1.900 muertos en la última década en Estados Unidos, ¿no? Es decir, que hay enfermedades que ya están ahí y que dependen de que los vectores, esencialmente los mosquitos, vayan ganando terreno. Y esto ocurre con el cambio climático, con el aumento de la sequía, con la disminución de la humedad, etcétera, etcétera. Entonces es una amenaza que está ahí, que es real. Yo diría que la segunda amenaza es la de determinadas enfermedades localizadas en el continente africano y en Iberoamérica. El más clásico es el ébola, ¿no? Que causó 13.000 muertos en la epidemia de 2014-16 y que precisamente por su gravedad es más fácil de controlar, ¿no? Debido a la gravedad de síntomas que produce. Pero el ébola sigue activo en la República Democrática de Congo, en gran parte debido a la situación de guerra y de inestabilidad social. La pesadilla en epidemiología a veces tiene nombre de ciudad, ¿no? Y entonces las grandes ciudades pueden ser una potencial pesadilla para las futuras epidemias. Si la epidemia de ébola, que está restringida a la zona de Congo, por ejemplo, se extendiera a la ciudad de Lagos, en la que nadie sabe cuántos habitantes hay, pero que pueden ser fácilmente más de 20 millones, sería una catástrofe sin precedentes, ¿no? Es decir, quizás se quedaría restringido a ese foco, pero sería una catástrofe. Y la tercera, ya para meter más miedo todavía, la tercera gran amenaza son los virus respiratorios. El que nos enfrentamos ahora, como comentaré, ha sido un poco la crónica de una muerte anunciada. Se anunció que esto podía ocurrir, pero ahora mismo tenemos otros focos, ¿no? Y os doy solo 2 o 3 datos. El primer dato es que entre el 1 de enero y el 12 de marzo de 2020, es decir, de este año, se han detectado 57 focos de gripe aviar grave en Europa, 55 en granjas y 2 en aves salvajes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que hay un virus de la gripe aviar que está circulando en las granjas, cuya única, que de momento no ha saltado al hombre, al menos en Europa. Pero sin embargo, en Extremo Oriente sí ocurrió esto y hay 2 variantes de gripe, la H5N1 y la H7N9, que cuando saltan al hombre, que ha saltado solo en el contexto de granjas, de cuidadores de granjas aviares, de pollos, etcétera, de gansos, producen mortalidades de hasta el 40 y el 50%. Es decir, que si ese salto interespecie que se produce, que se está produciendo ya, generara un salto intraespecie dentro de la especie humana, es decir, si el fenómeno no se limita a que un ave infecte a un hombre, sino que ahora ese hombre infectado infecte a su comunidad, nos podemos encontrar ante una catástrofe terrible. Pensad lo que ha hecho una pandemia con un 1% de letalidad global, lo que sería una pandemia con un 30-40% de letalidad. Esas amenazas están ya ahí, ¿no? Y hay que controlarlas en el mundo animal, que es de donde vienen. Entonces, bueno, después de meter un poco de miedo al público, ¿qué ha pasado con la epidemia de coronavirus? Nuestros compañeros que trabajan en estos virus, desde la aparición del SARS en 2003, nos han venido avisando reiteradamente de que existían variantes de coronavirus, especialmente en los murciélagos, que representaban una amenaza grave y real, ¿no? Colegas como Ralph Baric de la Universidad de Carolina del Norte o nuestros colegas de la Universidad de Hong Kong han escrito artículos identificando coronavirus en murciélago muy, muy peligrosos, ¿no? Y esto es lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, nadie vio venir la pandemia. Es parcialmente cierto. Es decir, hubo expertos que sí alertaron. Cuando aparecen los primeros casos y luego cuando se produce el confinamiento de la ciudad de Wuhan y la provincia de Hubei ya en enero de este año, de 2020, de nuevo surge este mantra, es que nadie lo vio venir, ¿no? Bueno, yo creo que a partir de ahí interpretamos mal la realidad, ¿no? No supimos valorar el que un país como China confinara a 60 millones de habitantes de la provincia de Hubei y tuviera esa situación de alerta tan terrible. Cuando la epidemia se vio como un foco lejano, como algo que estaba en Oriente y que nunca iba a llegar
Cuando llegó, y todos los que trabajan en virus respiratorios sabemos que una epidemia de transmisión respiratoria es imparable, y es así. Cuando llegó a Italia, que saltaron todas las señales de alarma, Europa no supo verlo, ¿no? El ECDC, en una reunión del 18 de febrero, no supo ver cuando ya Italia estaba en un estado de alerta. Y yo creo que lo que hemos de preguntarnos es ¿por qué no atendimos a esas señales de alerta? Y yo creo que mi opinión, a debatir luego, es que hubo varias causas, ¿no? La primera, hay una baja cultura científica, una baja cultura que no hemos sabido quizás transmitir los investigadores sobre el riesgo de estas epidemias. Lo que también nos mostró es que yo creo que pecamos de cierta arrogancia, ¿no? cierta prepotencia cultural, ¿no? Yo decía, bueno, es algo que pasó en los chinos, algo pasó y me decía, es que los italianos son un desastre. Luego nos llegó a nosotros y los franceses dijeron, ya, es que los italianos y los españoles son un desastre. Luego llegó a Francia y, o sea, es decir, hubo como digamos, una baja valoración del riesgo. Y esa baja valoración del riesgo va unida al desconocimiento, pero yo creo que también a cierta arrogancia y a cierta falsa sensación de seguridad. Ese eslogan de que teníamos la mejor sanidad del mundo no ha sido cierto. Podemos tener los mejores sanitarios del mundo, pero el sistema lo que nos ha demostrado son las fragilidades, ¿no? Entonces, esa baja percepción de riesgo por esos elementos, ¿no? de la mala interpretación, de esa falta de conocimiento, yo creo que se sumó también un acontecimiento muy negativo que fue la pandemia de gripe de 2008, ¿no? Esa pandemia al final, afortunadamente para nosotros, no fue grave, tuvo una letalidad muy baja, era un virus similar al de la gripe llamada española del año 18, saltaron todas las alarmas y tuvimos la fortuna de que el virus no era muy letal. Esa fortuna la sociedad lo interpretó como un alarmismo excesivo, ¿no? Hubo grandes campañas en contra de los gobiernos por haber alarmado a la sociedad, las farmacéuticas de nuevo se habían hecho ricas. Y yo creo que eso ha sido un precedente malo, es decir, que ha habido un peso mayor a no alertar, digamos, a no sobreactuar, que como ocurrió en la gripe de 2008-2009, que yo creo que se gestionó muy bien, ¿no? En cambio aquí no hemos sido capaces de tener esa percepción del riesgo que puede suponer una enfermedad respiratoria. Lo que nos ha mostrado esta pandemia es las fragilidades como sociedad, ¿no? Yo creo que es absurdo personalizar, es absurdo cargar las tintas sobre un gobierno o ideologizar la pandemia, ¿no? Yo creo que nos ha mostrado nuestras debilidades como sociedad, no solo España, sino a nivel europeo. Yo creo que identifica fragilidades importantes y solo menciono las obvias, ¿no? Las estructuras de salud pública en nuestro país no estaban preparadas ni siguen sin estar preparadas. La estructura del Estado autonómico con 17 transferencias de la salud pública, que es lo primero que se transfirió en sanidad a las comunidades autónomas, no está preparada para coordinarse adecuadamente de cara a una alerta de este tipo. Nuestro sistema sanitario, que funciona al límite, es decir, cuando hay la epidemia de gripe todos los años, los hospitales y las urgencias se llenan. O sea, es un sistema que no está, digamos, distendido, es un sistema que está en tensión. Tenemos 3 menos camas de intensivos por millón de habitantes que Alemania, ¿no? Tenemos 5 veces menos médicos de familia que Portugal por 100.000 habitantes. Es decir, el sistema en sí está en una situación frágil. Yo creo que el otro elemento importante es la ciencia y la tecnología. Lo que también nos ha mostrado esta crisis, desde mi perspectiva, es que la inversión en ciencia, o sea, la desinversión en ciencia que este país ha hecho desde el año 2009-2010, nos ha pasado un precio muy, muy elevado. No es solo que se haya desamortizado la investigación en España, sino que no tenemos un tejido biotecnológico. Estábamos muy mal posicionados, por ejemplo, frente a las vacunas. Y aquí Europa yo creo que ha jugado de una manera adecuada. No tenemos fábricas de vacunas, no tenemos de vacunas humanas, tenemos muy buenas fábricas de vacunas veterinarias. No tenemos niveles de bioseguridad para trabajar con macacos y ahora mismo es imposible realizar los ensayos de vacunas españolas en macacos. No disponemos tampoco de un tejido biotecnológico que nos haya permitido afrontar la carencia de medios, de protección, etcétera, etcétera.
Y por último, yo creo que esto nos obliga muy seriamente a replantear todo lo que son los cuidados a nuestros mayores y a la tercera edad, ¿no? Es decir, yo creo que si hemos de salir más fuerte de esta pandemia, y yo me refiero solo a los aspectos que más me implican, yo creo que nos muestran nuestras fragilidades y nuestras fragilidades como sociedad y cómo deberíamos invertir para que no nos pille el siguiente brote tan mal preparados como nos ha pillado esto. No todos los países han reaccionado igual. O sea, ese otro mantra de que esto le ha pasado a todo el mundo no es cierto. No es cierto. No es cierto en los países orientales que se han enfrentado a otras epidemias de virus respiratorio. No es cierto en el segundo círculo que ha representado Oceanía y otros países del sector, ¿no?, como Japón, que han reaccionado de una manera más precoz. Fue Portugal, por ejemplo, tuvo una reacción más de valorar mejor el riesgo, ¿no? Entonces yo creo que es importante el debatir, el aprender y el establecer un buen diálogo, que no creo que no se ha establecido, y probablemente Daniel nos lo comentará, entre, digamos, lo que es la legitimidad científica y la legitimidad política, ¿no?, que es un encaje que no ha funcionado todo lo bien que debería haber funcionado. Y bueno, esto es un poco las reflexiones que hago. Yo creo que nos hemos de acostumbrar a pensar que somos la especie dominante, pero no somos una especie invulnerable, y a que vamos a vivir en situaciones de incertidumbre, algo que a la gente le molesta mucho, y por eso es mucho más cómodo pensar que este virus lo ha fabricado un laboratorio, un científico loco, que pensar que ahí fuera, en la naturaleza, se están produciendo todos los días cambios y amenazas que están realmente amenazando lo que es la civilización, es decir, nuestra forma de vida, que ya ha cambiado por esta pandemia. Es decir, tardaremos en recuperar los viajes, tardaremos en recuperar determinados actos multitudinarios. Entonces, es importante vivir con una percepción real de que vivimos un mundo de incertidumbre, que somos una sociedad de acero, pero con unos pies de barro, que es ese mundo biótico y evolutivo de los virus en el que nos estamos moviendo. Y esta es un poco la reflexión que quería compartir con vosotros. Esa es la reflexión que nosotros pensábamos que tendrías que hacer, así que muchísimas gracias. Simplemente me voy a permitir una pequeña nota. La gripe aviar del 2008 no solo se llevó por delante el que ahora digamos que entonces se despilfarró el dinero, sino que debido a la atención que se le prestó, el ministerio que se había creado con el nombre de Sanidad y Asuntos Sociales y que estaba pensado para ligar el mundo de la dependencia y el mundo de las residencias y de los mayores y de la gente más frágil con el sistema sanitario, desapareció. Solo hubo una comunidad autónoma que tuvo una preocupación por seguir manteniendo sanidad y asuntos sociales juntos y ver esa dimensión. Y esa dimensión le ha permitido, yo creo que a Extremadura, en un primer momento, salvar bastante bien los muebles en los primeros momentos de la pandemia, porque había esa percepción de que había que tener una conexión un poco más rápida entre unos y otros. Pero yo ya me callo porque ahora la que sabe mucho de cómo se podría coordinar estos sistemas sociosanitarios es doña María, que la tenemos aquí dispuesta a ilustrarnos sobre el tema. María, muchísimas gracias por venir. Ves que te damos la palabra no solo en la asamblea de miembros del Club de Roma cuando vienes, sino también aquí, para que veas lo que te queremos. Sí, sí, ya lo sé, José Manuel, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que desde que entré en el club, en la mano de grandísimos amigos y amigas, me siento como en casa. Y ya últimamente con esto de los webinars, pues vamos, nunca mejor dicho que en casa. Así que vamos a ir al asunto. Me ha parecido fantástico la presentación de mi colega Alcamí, porque ha tocado temas clarísimos, sobre todo el tema de la incertidumbre. Pero yo quiero hacer una reflexión de cómo nos hemos creído lo que éramos el mejor sistema sanitario. Hace unos 30 años, en el 90, en uno de los muchos desayunos que se hacían y se han estado haciendo mucho tiempo con distintos invitados políticos de todo índole, recuerdo haber escuchado a Felipe González la primera vez en la parte de lo que denominábamos marca España, y se me quedó grabado porque era verdad, en aquellos años, en los 90, es verdad que la marca España tenía nombres muy claros, era Nadal, era La Roja y era el Sistema Sanitario Público de Salud.
El sistema sanitario español parecía que era un paradigma que se vendía muy bien en el exterior. Pero pasa el tiempo y llega una pandemia como la que estamos viviendo y sufriendo y se nos cae de pleno los palos del sombrajo, como dicen en nuestra tierra. Y es verdad que entonces nos damos cuenta cómo, gracias a sobre todo tener la transversalidad de muchísimos profesionales que han dado más de lo que realmente su incluso labor profesional se les exigía, hemos podido sostener un derrumbe que lo veíamos venir, lo habíamos vivido en los hospitales, porque habíamos observado durante muchísimo tiempo unas concepciones lingüísticas que yo creo que desgraciadamente tenemos que fijarnos más, porque las palabras tienen significado. Habíamos montado en nuestro país, a través de la legislación de los años 80, lo que denominábamos el Sistema Nacional de Salud. Bueno, el Sistema Nacional de Salud se intentaba que fuera como una tela de araña centralizada, pero a la vez con toda una red de servicios sanitarios de salud de las distintas comunidades. Y además se creó un órgano de coordinación y de cooperación excepcional, que ahora se ha visto la importancia que eso tenía y que durante muchísimo tiempo hizo muy poco juego y casi nadie lo sabía que existía, que era precisamente todo el tema de la coordinación, el Consejo Interterritorial, eso que es un órgano clave precisamente para que todos los consejeros sanitarios de los distintos gobiernos de las distintas comunidades se reunieran y tomaran acuerdos de mínimo o de máximo según llegaran, aún sabiendo las dificultades incluso que tenían para hasta llegar de acuerdo el hacer un calendario vacunal de niños o de adultos. Pero es cierto y verdad que nuestra estructura política y legislativa lo hemos tenido muy armado, pero claro, desde el momento que un sistema nacional de salud paradigmático se replica en 17, o sea, cada comunidad autónoma, en vez de tener como orgullo y como base un servicio de salud de su distinta comunidad, se cree que en sí mismo un sistema, pues claro, pasaba lo que pasó muchas veces en esas reuniones, que incluso ni se escuchaban, el mismo ministro de Sanidad tenía el mismo rango a la toma de decisiones que un consejero de Sanidad, y hasta ahora que nos han dado, pero bien, un organismo microscópico, nos ha dicho, pero ¿cómo estáis de desarmados? Que realmente ha tenido que venir de nuevo unas ordenanzas a nivel estatal y nacional y gubernamental, pasadas por supuesto por el Parlamento, pero para poder poner un poquito de orden en una situación tan dramática como la que vivimos. Por lo tanto, el Sistema Nacional de Salud tiene que ser repasado y tiene que ser estudiado y tiene que ser de nuevo esa coordinación interterritorial vuelta a coger de alguna manera el rango que le corresponde, porque vamos a necesitar ese Consejo Interterritorial. Por otro lado, en esta pandemia hemos observado que junto con el Sistema Nacional de Salud nos han fallado otros muchos sistemas dentro de ese tejido, porque muy bien ha dicho mi colega la parte zoonótica de esta pandemia y de todas las que tenemos y que están viniendo. Los ciudadanos y ciudadanas no saben ni entienden, ni siquiera recuerdan haber oído que parte de ese juego de la salud pública básica para tener un buen suelo, para que ese sistema nacional de salud y los servicios regionales de salud funcione, tiene que estar coordinado con todo un sistema farmacéutico, todo un sistema de veterinaria que brilla por su ausencia, en el sentido de esa coordinación que es clave. Fijaros, en los pueblos y en las zonas rurales eso se ha visto como algo normal, natural, un sistema fácil de entender, el sanitario, el veterinario, el médico, el farmacéutico y todos los sanitarios del entorno, como los profesionales de la salud pública de primera línea. Bueno, pues eso, según vamos creciendo en concentraciones humanas, en provincias, en grandes ciudades, eso se disuelve totalmente. O sea, hay una descoordinación ingrata que a la larga luego quien realmente sufre las consecuencias es la ciudadanía. Y además es paradigmático, por no decir un poco falso, cuando decimos
que tanto el Sistema Nacional de Salud como los demás sistemas ponemos en el punto de mira como objetivo el ciudadano, el paciente. No, es verdad. O sea, hay muchos flancos que hemos dejado de hacer. ¿Por qué? Porque nos cuesta mucho coordinar, nos cuesta mucho hablar, nos cuesta mucho ceder. Y no solamente en las supraestructuras políticas, es que también en las estructuras profesionales de distintos campos del conocimiento relacionados con la salud, tenemos que hablar y tenemos que dialogar. Ya esta pandemia nos lo está poniendo en bandeja. Por supuesto, ya por fin sale a la palestra y ha salido ya que debiéramos de tener, o sea, que llevamos bastante atraso por no tenerlo, una agencia estatal de salud pública. ¿Por qué? Porque ahora mismo se hacen auténticas virguerías para que haya una coordinación solamente con algo tan sencillo como es el tema de los datos epidemiológicos, que son herramientas clave para la toma de decisiones al máximo nivel y a los niveles de las comunidades autónomas y a los niveles de los rangos mínimos de las administraciones locales. O sea, eso tendría que estar también, lo planteo como una necesidad y de estudiar profundamente. Y unificar muchos institutos y centros y crear otros que se necesitan, porque además una de las carencias absolutas que llevamos reivindicando en todo el sistema es que haya dentro de esa agencia, yo espero que exista algún día, un famoso instituto de promoción y de educación para la salud, que ha sido mi lucha vital desde hace más de 35 años y ayudada y acompañada con el profesor Federico Mayor Zaragoza, que fue el que me dio el aval a nivel nacional e internacional. Hay otra rama importante que ha salido a la palestra y que afortunadamente ya tiene vida propia y que irá creciendo. Y en eso es verdad que nuestra región extremeña ha sido paradigmática en el asunto, y es la telemedicina. Hace muchos años está videomedicina y nos ponemos al día en esos encuentros en relación con no solamente la formación, sino incluso con la robótica médica que se puede hacer a larga distancia, y muchos de estos servicios lo han llevado a efecto precisamente nuestros militares. La Marina Española ha utilizado la robótica y la telemedicina, y es una ciencia que se puede aplicar a la ciudadanía y a lo civil, y por qué no desarrollarlo y extenderlo. Por supuesto, la formación médica. Y en la formación médica, no solamente la especializada, es que en la formación médica, tanto de pregrado como de grado y especializada, tiene que haber una parte muy importante de gestión, porque si no, cuando un país necesita hacer ahorro para poder ver a larga distancia, lo que no puede ser que cada hospital se convierta en sí mismo como pequeños reinos de taifas, porque es necesario que muchos departamentos y muchos servicios no solamente se coordinen por las asociaciones y las especialidades, sino haya una estructura orgánica y cimentada que lo facilite y que no se vea como solamente por la buena manía de los profesionales de la salud. Por supuesto, hay muchas cosas que quedan pendientes, porque uno de los temas que también ha salido a colación es el tema social. ¿Qué sistema residencial para las personas mayores cuando en la casa o en el hogar o la familia no le puede atender? Hasta ahora mismo nos hemos quedado muy tranquilos en que era una prolongación de nuestras casas y nuestras residencias. Con esta pandemia nos han dado claramente una vía diferente. No podemos tener solamente residencias como prolongación del hogar. Tendremos que tener algo que carecemos profundamente, que son esos hospitales de media y de larga estancia o unas unidades intermedias para estas situaciones, sin tener que utilizar el sistema agudo de enfermedades agudas del sistema público. Pero sí tiene que haber medidas intermedias, y ahí tenemos una asignatura que yo no sé por qué no la abordamos ya de una vez, iba a decir hasta un taco, porque tenemos esa necesidad en una sociedad tan longeva, aunque vamos a perder esperanza de vida con esta pandemia y con el tiempo, por supuesto, y con todas las carencias que vamos a sufrir como sociedad, pero esos servicios los tenemos que desarrollar. Y tiene que estar de mano de la vía pública, aunque lógicamente el mercado pueda dar algunas alternativas y de apoyo. O sea, son muchas vías de agua las que se nos han planteado con esta pandemia. Así que yo no quiero alargarme mucho más, porque una de las
cosas que más dolor me provocan es la dificultad de la cogobernabilidad de la cual carecemos, que nos tenemos que ejercitar, queramos o no queramos. Ha salido a colación, qué bien se respondió, aunque también se criticó que se compró un exceso de vacunas cuando la gripe A, pero lo cierto y verdad que lo primero que hizo la ministra Trinidad Jiménez fue llamar a Ana Pastor, quiere decir, a su homóloga en la oposición. ¿Para qué? Para decir, oye, tenemos un problema importantísimo a nivel nacional, ¿qué vamos a hacer? Y nadie se le callaron los anillos para poder empezar a hablar de cómo abordar los problemas que, independientemente de las opiniones de cada cual, van a afectar a todos los ciudadanos y ciudadanas. Por lo cual es un tema común, no es un tema solamente de una parte o de un equipo, no, es del todo. Y bueno, son muchas preguntas, como realmente lo que nos ha pedido José Manuel es que abramos espita para el próximo año, pues ya he dejado algunas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María. Eso es lo que queríamos, porque fijaros que has planteado una serie de líneas que tenemos que estudiar. Y bueno, y una de ellas, a mí me has hecho recordar dos cosas. Una, yo en el año 79, por circunstancias que no vienen al caso, participaba en una reunión con Felipe González y fue la primera vez, en aquellos momentos, estaba prácticamente recién estrenada la Constitución, el estado de las autonomías no era lo que es ahora, no se habían hecho las transferencias ni siquiera de sanidad, era una situación muy extraña. Y Felipe González, que no es precisamente un personaje que yo le valore al máximo, sino que tiene luces y sombras como todos tenemos, dijo una frase que a mí me ha seguido persiguiendo desde entonces. Y es que en un momento dado del debate dijo, bueno, no nos engañemos, con esto cada territorio autonómico se comportará como un territorio de una tribu y cada jefe querrá cuidar de sus indios y despreocuparse de los demás. A mí aquello me impactó muchísimo y me ha ido persiguiendo porque hemos tenido una situación, yo creo que magnífica, de descentralización y de toma de decisiones que de alguna manera han mejorado muchos de nuestros sistemas, que en un sistema centralizado no lo hemos podido hacer, pero nadie se ha preocupado de esa coordinación de la que tú hablas. Y sobre todo de que las tribus, aun teniendo jefes diferentes, tengan objetivos principales de mantener la calidad de vida. Y luego el otro tema es que el tema de la telemedicina, por otra serie de circunstancias especiales, hace 30 años yo participé en los primeros esbozos que se hicieron de telemedicina desde una fundación de una gran operadora. Y a mí me ha emocionado cuando hace escasamente unos meses las tarjetas sanitarias se han generalizado, porque había comunidades autónomas que no las estaban aplicando. Y sin embargo nosotros habíamos participado ya en experimentos allá por el comienzo de los años 90. ¿Cómo hemos tardado tanto en llegar a aplicar todas las capacidades que tenemos y que las tenemos en otra serie de ámbitos? Por eso tenemos 6 meses primero para sacar por lo menos 3 o 4 sesiones hablando de estos temas, de mayores, de coordinación, de tarjetas, de telemedicina e incluso de Extremadura. O sea, eso lo dejo a vuestra creencia. Y sin más, Daniel, el profesor Inerarity, que ha escrito un libro de filosofía de la pandemia, yo creo que tiene miles de temas para rellenarnos el programa y poder abordar ya el 2021 lleno de debates. Daniel, muchísimas gracias por venir. Gracias a vosotros, José Manuel, por la invitación. Me has puesto una tarea difícil cuando me invitaste a esta mesa redonda, porque nos pedías más o menos a todos, ¿no? O no sé si en mi caso concreto, que habláramos de los cambios que iban a sucederse después de la pandemia o con motivo de la pandemia, ¿no? Y la verdad es que yo lo único que he sido capaz en los 10-15 minutos que nos has dado con muy buen criterio es de hacer un pequeño mapa, un mapa de esos cambios. No me da tiempo, bueno, ni me da tiempo ni lo sé, a entrar en todos los detalles, pero sí creo que esto como mapa puede ser útil para orientarnos en un territorio que en cierta medida está por explorar, ¿no? Y me centraré en 4 tipos de cambios que me parece donde se pueden agrupar, o 4 categorías donde se podrían agrupar todos los cambios. En primer lugar, cambios de concepto, cambios conceptuales. En segundo lugar,
cambios de gobernanza. En tercer lugar, cambios de globalización, muy unido al otro. Y en cuarto lugar, cambio digital. Lo primero, cambio de concepto. Citabas antes a Edgar Morin, uno de mis maestros, que es conocido por haber puesto en circulación el término complejidad, que yo he tratado de aplicar a la concepción de la democracia y del gobierno, ¿no? Creo que es una idea clave, la idea de complejidad. Tenemos un cerebro, unos hábitos, unos gobiernos, unas instituciones, un derecho pensados para sistemas muy simples, relaciones causa y efecto, lineales, y resulta que nos encontramos ante fenómenos, la pandemia es uno de ellos, pero lo fue anteriormente la crisis financiera económica, por cierto, es mucho más compleja esta que la anterior, desde un cierto punto de vista. Nos encontramos ante situaciones para los cuales el pensamiento causal, el pensamiento que distingue netamente entre lo mío y lo de otros, el pensamiento no sistémico naufraga completamente. Entonces, mi primera conclusión sería, tenemos que dar un paso hacia un pensamiento más sistémico, eso que es un tema tan de la identidad del Club de Roma, ¿no? Al que me honro también de pertenecer, ¿no? La idea de pensar el sistema mundo, pensarnos sistémicamente. José antes hablaba de la inmunología. La inmunología, yo que soy de letras y no sé nada de eso, pero me ha parecido fascinante porque la inmunología proporciona un modelo de pensar la interacción entre el sujeto y su entorno que yo he tratado del que he tratado de sacar algunas conclusiones para la concepción de la democracia, del gobierno y de las instituciones políticas. Aparentemente no tienen nada que ver, pero si lo pensamos bien, tiene muchísimo que ver. Es decir, yo creo que en estos momentos la biología, la vida nos está suministrando metáforas, modos de pensar muy ilustrativos. En mi libro anterior, La teoría de la democracia compleja, un capítulo se titulaba La política como la vida. Hay que pensar la política como José y María piensan la vida. De manera sistémica, sin fronteras rígidas, con espacios compartidos, con interacciones. Lo que yo hago me vuelve de alguna manera recursividad. Bueno, hay una cantidad de categorías. El riesgo, que es algo con lo que efectivamente no sabemos muy bien qué hacer, sobre todo en esta segunda fase de la pandemia, donde ya no es que te quedas en casa, sino que es que tú gestionas en la medida, con algunas indicaciones, gestionas tu distancia, tu vida social, tu movilidad, las actividades que puedes o no puedes hacer. No sabemos qué hacer con eso. O la idea de incertidumbre, de la que hablaba también José. Hemos entrado, yo lo llevo diciendo ya desde hace un tiempo, hemos entrado en una era de una incertidumbre mucho mayor de la que estamos habituados a gestionar. Esto, bueno, es incómodo, no diría, no es que sea bueno o malo, es incómodo. Por cierto, plantea también muchísimas posibilidades, muchas oportunidades, es un desafío para la inteligencia, para muchas cosas, proporciona más libertad también, pero tenemos que aprender a gestionar. Es un entorno parcialmente inédito y para ese entorno no tenemos instrumentos de combate, tenemos que inventarlos, ¿no? Bueno, sobre esto se podría hablar mucho, pero lo dejo en este primera aquí, pequeña exploración de urgencia de una parte del mapa, ¿no? La segunda parte del mapa sería el gobierno, la gobernanza, como le queramos llamar, ¿no? Bueno, yo creo que aquí tenemos, en relación con el tema que nos ocupa esta tarde, yo creo que tenemos a su vez tres tipos de problemas, ¿no? El primero, un problema de anticipación. Los gobiernos en general se han convertido en dispositivos que reparan daños, gestionan el reparto del poder, se ocupan afanosamente del corto plazo y poco más. Y todo lo que tenga que ver con anticipación, previsión, sostenibilidad, etcétera, no lo hacen. No lo hacen y además no les culpo mucho, porque creo que nosotros como votantes, nosotros como ciudadanos, tampoco estamos demasiado interesados, tampoco tenemos demasiados incentivos
en mirar más allá de nuestras propias narices, ¿no? Es decir, yo creo que vivimos en una cultura, en una civilización, no echemos la culpa a los políticos, que es lo más fácil, que privilegia el corto plazo, una sociedad presentista de gratificación inmediata, una sociedad que ha convertido el futuro en el basurero del presente, donde arrojamos los problemas no resueltos. Por cierto, precisamente por eso el tema de la ecología es tan palanca de cambio, no solamente para el problema ecológico o climático, sino para otros muchos, pero porque, sobre todo por lo que tiene formalmente de introducción del factor futuro en nuestras decisiones actuales, ¿no? Bueno, yo creo que aquí tenemos un asunto. José decía, claro que no es verdad que no lo hayamos visto, ¿no? Bueno, efectivamente tiene razón. Había gente que había anticipado este riesgo. El asunto es que eso no se había traducido en una institucionalización, en unas decisiones políticas, ¿no? Es decir, el sistema científico que detecta unos riesgos no está bien acompasado, pero bueno, de esto hablaré después, con el sistema político, ¿no? Bien, segunda idea sobre el gobierno, la manera de gobernar. Este tipo de problemas exigen mucha más dosis de cooperación de la que estamos acostumbrados. Tenemos unos sistemas políticos fabulosos en la competición, en organizar el combate, un combate hasta la extenuación y si pudiéramos, la admiración del adversario. Repetimos campañas electorales, a recordar, ¿no? En España venimos de una serie de campañas electorales repetidas, ¿no? Que indicaban un problema sistémico también, ¿no? María se refería al número 17, como un número mágico de un problema, ¿no? Yo creo que el problema de la cooperación no es solo un problema de organización territorial del Estado. Ojalá fuera solo eso. Es un problema que tiene que ver que tiene que ver también con otras cosas, ¿no? Yo creo que en estos momentos la gran divisoria que hay en España es la de gobierno-oposición. La polarización brutal que hay. Y con esa polarización es muy difícil hacer lo que la ministra Jiménez hizo con la exministra Pastor, ¿no? Es muy difícil que eso se produzca, ¿no? Y no creo que sea tanto una cuestión territorial. Aparte de que la cuestión territorial no solamente implica lógicas, exige lógicas de unificación, sino también de diversificación. O sea, el tener 17 sistemas de salud me parece que no es malo. Es más, incluso hay una cierta, ese aspecto de competición, de benchmarking, de prácticas, de experiencias diversas o de cercanía con el territorio, pues puede ser un valor añadido perfectamente. No me parece que eso en sí mismo sea un problema. Lo que es un problema es la falta de cooperación. Eso sí que es un problema y en eso, María, creo que tienes toda la razón, ¿no? Por cierto, es muy extraño que un Ministerio de Sanidad no disponga de un organismo como tú lo has denominado, el Instituto de Salud Pública, o llamémosle como queramos, pero también es muy extraño que Europa no tenga un organismo correspondiente, no lo tenga al nivel que lo debería tener, ¿no? Descubrimos al inicio de la crisis con sorpresa y pavor que en Europa la oficina, la institución encargada de cosas de este estilo era ridícula. Es decir, que la unificación se tiene que producir, la unificación, la diversidad, o sea, la articulación de muchos actores que cooperan con estrategias diferentes pero coordinadas se tiene que producir a nivel interno de los estados, a nivel de Europa, pero también a otros niveles, porque las ciudades son instituciones fundamentales, los gremios, en fin, yo que vivo en Navarra y formo parte de la comisión que gestiona esto, en parte en la comisión social, tuvimos hasta las peñas de Pamplona dentro de esa comisión, opinando, dándonos su visión del asunto antes de tomar unas decisiones. Es decir, que aquí tienen que operar muchísimas cosas, tienen que operar muchas profesiones, no solamente es el tema territorial, ¿no? Bueno, y la tercera cosa que tiene que ver con la gobernanza, ya ha sido anunciado, es un asunto complejísimo, apasionante, que a mí me interesa muchísimo, lo he trabajado algo y lo seguiré trabajando, que es el tema del conocimiento. Es decir, yo creo que lo diré de la siguiente manera. La mayor parte de los problemas que tiene el mundo contemporáneo
requieren una enorme movilización cognitiva, una puesta a disposición de un volumen de conocimiento interpretado, de saber, no de información solo, enorme en manos de quienes tienen que tomar las decisiones. Eso no lo hemos generado todavía. Eso tiene que ver con la política científica, pero no solo, tiene que ver con otras cosas. Y tiene que ver también con cómo institucionalizamos el papel de los expertos, del saber experto, en la toma de decisiones, que no es simplemente depositar en ellos la responsabilidad, pero tampoco es no escucharlos, como ha podido hacer un Donald Trump, y al que probablemente esto es una de las cosas que le ha causado la pérdida del poder, ¿no? Bueno, aquí tenemos un asunto apasionante de diseño institucional, como decía José también muy bien, ¿no? Yo creo que de la presencia pública de la ciencia. O sea, la ciencia es un asunto público, la ciencia es demasiado importante como para que la hagan o la hagamos los científicos. La ciencia la hace la gente, de manera distinta, claro, el que está en un laboratorio del que vota o el que opina, el que se pone una mascarilla o la rechaza y protesta por eso, ¿no? Bueno, tiene que haber una mayor difusión, una mayor implicación, una mayor autorresponsabilidad de la gente en la producción, en el diseño, en la responsabilidad de la ciencia, ¿no? El tercer gran campo, lo menciono simplemente con dos frases, es el tema de la distribución del poder, el cambio en la globalización. Yo creo que esto nos va a obligar, de un modo que en España también esto pondrá en marcha muchas reflexiones y muchos debates acerca de qué nivel de gobierno es más adecuado para qué tipo de cosas. Vamos a tener que debatir acerca de qué instancia es más relevante a la hora de tomar qué tipo de decisiones en relación con qué tipo de riesgos. Y para muchas cosas sacaremos probablemente la conclusión de que hay que globalizar más. La ciencia seguramente tiene que tener todavía, bueno, la ciencia ya está globalizada, ¿no? en muy buena medida, ¿no? Europa tiene que tener un peso mayor. La OMS tiene que ser una institución en la que hay que hacer una puesta a punto. Por supuesto, la institución estatal de la que hablaba María también será muy importante. Pero en otros asuntos seguramente habrá una cierta retracción. Y digamos, bueno, depende para qué riesgos, igual la instancia más oportuna de decisión es la instancia local. La autoorganización. Hemos visto fenómenos de autoorganización local en los pueblos. Yo vivo en un pequeño pueblo de Navarra. He visto cosas de este estilo en el suministro de los bienes materiales, de consumo, de las tiendas, la organización del comercio. Yo creo que esta pandemia va a producir una sacudida en todos los niveles, nuestros niveles de organización social, ¿no? Desde la familia y lo privado, lo público, lo estatal, lo europeo. Tal. Bueno, aquí yo guiaría esa discusión diciendo, identifiquemos qué nivel de decisión es el más adecuado para qué tipo de riesgos, sin demasiados prejuicios o sin ningún prejuicio ideológico, ¿eh? Y habrá movimientos hacia arriba y movimientos hacia abajo. La última cosa es el cambio digital. Bueno, aquí no me da mucho tiempo, voy a decirlo muy someramente, esta pandemia es la primera pandemia de la sociedad digital, de la sociedad de los datos. No teníamos ninguna experiencia y seguramente vamos a sacar de aquí muchas lecciones. Ya hay debates, yo he asistido a alguno de ellos sobre si lo estamos haciendo bien o mal, etc. Bueno, hay solamente me voy a centrar en un punto, que es el tema de los grandes datos, de los Big Data. Veníamos del prejuicio de pensar que la gran cantidad de datos de la que íbamos a disponer iba a hacer innecesaria la tarea de interpretarlos contextualmente, ¿no? Cada uno a través de su movilidad, con su consumo, con su expresión en las redes sociales, iba a configurar una enorme cantidad de datos y al final eso agregadamente nos iba a dar una buenísima información para la toma de decisiones. Bueno, ¿qué es lo que yo creo que en este punto ha fallado en la pandemia? Que las personas que han emitido, o sea, más activas en la generación de datos, están sobre representadas y las personas menos activas en la generación de datos están infrarrepresentadas. ¿Por qué nos sorprendió tanto, por ejemplo, que las residencias de mayores
no habíamos detectado en el radar, o los temporeros. Me acuerdo aquel momento en el cual descubrimos que había temporeros en Lleida, me parece que era recordar, ¿no? Claro, porque no tienen móvil, porque no están seguramente trabajan en negro, no tienen ninguna cartilla de salud, vienen aquí total para 15, 20 días, etc. Bueno, yo creo que aquí esto lo tomo como un indicativo de un cambio que tenemos que hacer. Tenemos que pensar en los grupos sociales y en las personas más vulnerables y no en el humano estándar, que es el protagonista de los Big Data. En lugar de pensar en términos de poblaciones estandarizadas, tendríamos que evolucionar hacia una concepción de la sociedad como compuesta de personas y grupos. Solamente si lo entendemos así, seremos capaces de tener en nuestro radar a las personas más vulnerables, más contagiables y, por cierto, también más contagiosas. Hoy en día lo que tenemos es la ciencia de datos en buena medida está pensada sobre la base del rebaño, por cierto, una expresión horrorosa que se ha utilizado, pero en el fondo es lo que hay detrás. Hay una sociedad de rebaño en lugar de una sociedad de lo común, ¿no? Una sociedad que se pregunte, tenemos unas estrategias de gestión de datos interesadas en la mera agregación y muy poco atentas a lo común, a lo compartido, que es precisamente lo que nos daría una buena radiografía, un buen análisis de esa sociedad contagiosa como metáfora y en estos momentos como realidad en la que vivimos. Pues nada, yo ya he hecho el mapa y no he arreglado ninguno de los problemas porque he puesto más problemas en la mesa que evidentemente que soluciones. Gracias. No, pero este apoderado taurino te va a contratar para el año que viene para varias corridas. Yo creo que os tengo que contratar a los tres. O sea, lo que pasa es que estamos, como todos habéis dicho, en un momento de gran incertidumbre, pero también en un momento de gran esperanza, porque hacía mucho tiempo que nuestras sociedades no se planteaban estos temas, por lo que tú has dicho, Daniel, porque se vive tan en el día a día y tan en el quiz y tan en la red social inmediata que no somos capaces de pensar más allá. De hecho, tú has hablado en tu libro, me parece que hay un momento donde hablas de la experiencia de futuro y dice, y esa experiencia de futuro incluye la anticipación, la prevención y de alguna manera el pensamiento estratégico. Y vosotros habéis planteado muchas estrategias a seguir. Hay tres preguntas ahora. Hay tres preguntas ahora que yo os invitaría a que las vieseis en el chat y que las pudiéramos contestar, pero hay una de ellas, hay dos de ellas que yo ya le anticipo que el club va a intentar entrar en alguno de estos temas, y especialmente en cómo una de las cosas que el profesor Innerarity en su libro insiste, cómo volvemos a recuperar la participación ciudadana y la participación de todos, no solo de los de las redes sociales, porque yo creo que los que usan redes sociales y los que están en ese núcleo de datos duros tienen mucha más capacidad de influir en la opinión que los que de alguna manera viven al margen de este modelo de sociedad que nos hemos puesto de comunicabilidad instantánea y de vivir solo en los momentos. Y ya os dejo a vosotros que resolváis el tema y os reitero mi agradecimiento por vuestra participación. Y sobre todo porque me habéis hecho ya el programa para contárselo al presidente el próximo día de la Junta. No sé, Pepe, si tú tienes... Hay dos preguntas. Sí. No sé si habéis visto en el chat, hay dos o tres preguntas. Estoy viendo una de Nicanor Prendes, un poco sobre estos ciclos de extinción, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente hay estos grandes extinciones, ¿no? La del Pérmico, la del Cretácico. Pero yo creo que cuando uno analiza los registros históricos, de pronto en una zona desaparece la población, ¿no? Por ejemplo, hay registros de que en distintas zonas de Ucrania en el siglo XVII de pronto hay una mini extinción de población humana. En la gripe del 18, por ejemplo, hay un episodio muy conocido y es que en territorio inuit, en Alaska, en una aldea de 98 personas, 94 murieron en un fin de semana
por la gripe del 18, ¿no? Entonces, es decir, es posible que además de esas macroextinciones existan esas mini o micro extinciones. En este planeta ha habido 20, digamos, géneros Homo, ¿no? 20 especies Homo a lo largo de la historia. Solo hemos sobrevivido una, ¿no? Quizás cuando hay un número limitado de individuos es posible que esto ocurra. Entonces, bueno, no sé si respondo a su pregunta, pero yo creo que sí, que efectivamente tenemos una cierta ceguera, ¿no? en la percepción de esto. Y luego, Jordi, comentas un aspecto muy importante que son lo que llamamos la sindemia, ¿no? Es decir, el impacto de la pandemia en el resto digamos, de la salud global, ¿no? Lo estamos viendo a nivel local, como nuestros médicos de familia no pueden atender a sus pacientes habituales, ¿no? Entonces, dentro de este incremento de mortalidad que ve el MOMO, ¿no? El sistema del Instituto Carlos III, no todo ese incremento será por COVID, será por otras enfermedades que no han sido bien atendidas en este contexto. Entonces, el contexto sindémico a nivel global es muy importante, ¿no? Y yo creo que se están estimando ya los muertos por malaria debido a que no va a haber campañas de prevención, los muertos porque en población infantil en África, porque las campañas de vacunación están muy paralizadas en muchos países. Entonces, este concepto de sindemia, este concepto global que comentas, yo creo que es muy importante, ¿no? Y es un tema a no olvidar. Es decir, que digamos, estos efectos colaterales de la COVID-19 van a tener un impacto muy elevado. Sí, Jordi comentaba que el Club de Roma normalmente trabaja, y es verdad, con una línea muy global, muy sistémica, y es cierto que no solamente tenemos que pensar en la parte local, sino en la parte global. Y cuando habíais comentado los dos los aspectos sobre todo de significado y del tema de gobernabilidad y el tema de cooperación y todo este tipo de consejos y de palabras para que cada nivel de agrupación individual o grupal de los ciudadanos y ciudadanas puedan realmente vivir con esa inseguridad, pero también gestionar su propia inseguridad. Fijaros que en esta pandemia lo que sí está demostrando con claridad, si tomáramos el 100% de la población, como hay una gran mayoría de la población que no se verá afectada, y si se ve afectada no va a enfermar, que los que enferman son los realmente que el sistema tiene que atender y además intentar curar y salvar. Pero de ese porcentaje tan elevado de la población, que son los que necesitamos que sepan esa reacción de gobernanza casi individual, no solamente familiar y grupal, no se les ha atendido de una manera adecuada en lo que antes también se había hablado, de la falta de una cultura sobre la ciencia, sobre el tener una sociedad en la que nos ha tocado vivir con más inseguridad, pero que también nos reta al conocimiento. Y creo que además ya cualquier sistema sanitario tiene que tener el concepto claramente de ecosistema por adelantado. O sea, ya no podemos estar en torres separadas, sino que tenemos que hacer cada vez más transversalidad y también radial, porque es tan complicado y a la vez tan sencillo. Simplemente en las palabras que tú anteriormente decías, Daniel, a mí se me reflejaba la manera que educamos de una manera tan lineal a nuestros infantes, a los niños, a las niñas. O sea, realmente le damos un camino trazado, o sea, no le damos la incertidumbre que es lo que es verdaderamente la vida. O sea, la capacidad que ellos tienen de aprender desde chiquito y chiquita gestionar su propia vida y los conflictos. Y fijaros que yo creo que son precisamente los pequeñajos y la gente joven y adolescente los que van a tener grabado en su historia el suceso de esta gran pandemia. Y no le estamos dando el protagonismo que se debería. Solamente enfocamos a los grupos incivilizados. Y yo creo que eso es una desviación de lo que realmente pretendemos, y más desde nuestro Club de Roma. O sea, tenemos ahí otro abordaje importantísimo.
Y más que ellos son digitales, o sea, que es que su manera de accionar y de entender y de interpretar va a ser con mucha imagen, va a ser un contacto teledirigido y telemático. O sea, y yo creo que tenemos que presentarles que la vida son retos y los retos también está el crecimiento. Realmente se abren muchas posibilidades. La pandemia nos ha dado unos buenos reveses que yo creo que el ser humano, hombre, no digo yo que lo tengamos que sufrir tanto, pero sí que lo necesitábamos. Estábamos destrozando nuestro sentido de vida como especie. El planeta Tierra nos lo hemos estado tragando de una manera increíble, como las termitas. Y ahora sí, claro. Yo muchas veces le digo a los estudiantes, sí, que los virus y las bacterias estaban antes que nosotros y van a seguir después de nosotros. O sea, ¿cómo no hemos sido capaces de hacerlo, que eso se viva, se entienda, se comprenda desde chiquito hasta la universidad? Es un reto que hay que asumir y además hay que agradecer que nos esté dando tantas lecciones. La pandemia nos ha llenado de preguntas para las cuales no tenemos respuestas, pero nos va a obligar a intentar encontrarlas. En este sentido, en el libro de Daniel, hace una referencia a cómo Europa se ha ido enfrentando a las diversas crisis que le han ido apareciendo. Sorprendentemente, en la relación que haces, Daniel, hay un tema que es la estrategia de Lisboa que no aparece. O sea, saltas de Maastricht a la crisis del euro y dices, ¿y por qué lo hace? Y dice, porque es que la estrategia de Lisboa fue una idealización de un mundo feliz que íbamos a llegar, pero no teníamos una crisis que nos urgiera resolverlo. Ahora, sin embargo, Europa ha respondido y, de hecho, a nosotros nos quedan todavía 2 debates de aquí a final de año, uno que vamos a hacer el día 30 sobre la frustrada conferencia sobre el futuro de Europa, que estaba prevista para haberla hecho ya y que todavía sigue ahí, pero que nos va a enlazar con las preguntas que Europa se está haciendo, que una de ellas es la que vosotros habéis formulado: ¿cómo leñe vamos a intentar tener un sistema de derechos humanos común y, sin embargo, de derecho regulatorio común, y, sin embargo, no tenemos un sistema sanitario común, sino que es competencia de los distintos Estados miembros? Entonces queremos hacer una reflexión sobre ese futuro de Europa, porque al final este futuro de Europa se ha manifestado en ese momento hamiltoniano de compartir deuda y del plan de los 750.000 millones de euros. Pero si no trabamos la sociedad, seguiremos siendo una especie de superposición de estados. Y vamos a hacer una sesión también de lo que va a significar para Europa la pérdida de un estado europeo que es el Reino Unido. O sea, que la salida del Brexit va a tener consecuencias mucho más allá de las meramente económicas. Incluso va a ser de sentirse hasta qué punto Europa se vuelve a sentir separada por el Canal de la Mancha. Pero nos quedan todavía 2 sesiones sobre la COVID, una sobre cómo está impactando, y lo habéis insinuado alguno de vosotros, cómo está impactando la COVID de forma desigual en nuestra sociedad, y ahí vamos a invitar a las personas de Cáritas que han hecho algunos estudios de cómo está aumentando la exclusión y cómo está aumentando de alguna manera el drama de montones y montones de familias. Hemos invitado a una profesora de la Universidad de Granada para que nos hable desde esa medicina preventiva y de salud pública que tú conoces bien, María, cómo se está viviendo el que haya barrios que tienen mucha más pandemia que otros, o cómo hay viviendas que influyen, o cómo hay transportes públicos que influyen de manera determinada, no a niveles de los inuit de los que decía Pepe, pero casi en este sentido, ¿no? Y hemos invitado también a alguien que nos cuente las cifras. Y vamos a hacer una sesión pasado mañana sobre el desarrollo humano y la COVID, porque nosotros estamos muy mirándonos el ombligo de qué pasa en España o qué pasa en Italia o en Francia, pero no sabemos nada de cómo se están viviendo estos dramas en Latinoamérica y qué consecuencias va a tener en las poblaciones de África o en otras poblaciones de Asia. O sea, y yo creo que esa reflexión global el club la tiene que hacer. Y acabo con una respuesta a una pregunta que nos ha hecho uno de los asistentes. ¿Qué hace una persona normal como nosotros ante una crisis tan global? Pues simplemente participar en debates y difundir en sus pequeños ámbitos estos pequeños conocimientos de que somos una especie frágil, pero que tenemos la obligación
de alguna manera de responsabilizarnos por el futuro humano, empezando por nuestros propios entornos, porque muchos de los problemas que tenemos es que incluso, y esto nosotros lo aprendimos hace 4 años en la oficina del Club de Roma en Barcelona, tuvimos una relación con el World Watch Institute y nos permitieron en su anuario hacer un capítulo sobre los temas de biodiversidad humana. De hecho, este tema de biodiversidad urbana, esta semana se ha presentado en Barcelona una tesis doctoral sobre ese tema y el doctorando nos ha mandado un agradecimiento porque él participó en uno de estos debates. Pero el World Watch Institute, que todavía trabajaba porque todavía tenía una relación con el gobierno federal de los Estados Unidos que le permitía llegar fondos, esos fondos se cortaron cuando llegó la presidencia de Donald Trump y de hecho el World Watch Institute está en una situación tremendamente precaria o casi desaparecido. Pero ellos insistían en cómo estimular las democracias participativas, cómo conseguir aquello que el Club de Roma había planteado desde el primer momento, que el desarrollo humano era una cuestión que iba a significar, de alguna manera, una forma en que la humanidad se hiciera dueña de sus destinos a partir de que cada uno de los integrantes de esa humanidad nos hiciéramos dueños de nuestras responsabilidades cotidianas y cercanas. A veces no es plantearnos grandes programas a los cuales algunos no tenemos posibilidad de llegar, pero sí intentar hacer programas de sostenibilidad, programas de solidaridad, programas de eficiencia, de alguna manera, en nuestros ámbitos cercanos. Y nada más, con ese espíritu de poder seguir abriendo debates, porque al final no tenemos certezas, nosotros desde el principio sabemos todas las incertidumbres que hay sobre ese futuro humano, desde los límites al crecimiento, que nadie sabía si se iban a cumplir aquellas expectativas negativas que se daban y que desgraciadamente se han cumplido, pero que ahora tendríamos que seguir haciendo esas exploraciones del futuro para ver si lo hacemos más humano y más convivible. Y nada más, invitaros a próximas sesiones, agradecer a todos los asistentes su presencia e invitarles a que nos sigan participando, que nos manden preguntas, que nos manden sugerencias de temas, porque la gran ventaja que tenemos es que como no tenemos que escribir informes sesudos, sino simplemente abrir debates con ponentes tan magníficos como estos tres, pues podemos hacer muchas más cosas. Muchísimas gracias a todos.